Muy buenos días para todos. Amén. Bueno, hoy quiero compartir un mensaje que he titulado Combatiendo el cristianismo nominal. Combatiendo el cristianismo nominal. En Estados Unidos han salido unas encuestas que dicen que muchos jóvenes están abandonando las iglesias cristianas. Y estos jóvenes no abandonan la iglesia cristiana y se van a otra religión. Estos jóvenes, después de abandonar la iglesia cristiana, no creen en nada. En inglés, ellos se les dice nones, que significa que no creen en nada, nada. No se identifican ni con el cristianismo ni con otra religión. ¿Por qué está sucediendo esto? Porque los jóvenes no tienen buenos fundamentos doctrinales acerca del cristianismo. Tienen una visión equivocada, débil del cristianismo. Pero sabes que hay una transición entre ser una persona cristiana y dejar de ser cristiano. Una persona no deja de ser cristiana de un día para otro. Requiere de un proceso. Y yo creo que una de las instancias entre ser un cristiano y dejar de ser cristiano es el cristianismo nominal. Nominal, ¿cuál es el significado que vamos a usar de la palabra nominal para esta prédica? Que solo existe de nombre, pero no es en realidad lo que ese nombre designa. Tiene un nombre, pero de eso solamente tiene el nombre. Les voy a dar un ejemplo. Primer ejemplo, un frasco de perfume vacío. Es un frasco de perfume, ¿cierto? Pero no tiene perfume. O sea que de perfume nada más tiene el nombre. Otro ejemplo. Miren este desagüe. ¿Funciona o no funciona? Alrededor está todo lleno de agua. El propósito de ese desagüe es que toda el agua pueda entrar y pueda ir a otro lugar. Entonces, esto es un desagüe nominal. De desagüe nada más tiene el nombre. Entonces, ¿qué es un cristiano nominal? Una persona que dice que es cristiana, pero que no sigue las enseñanzas de Jesús. Eso es un cristiano nominal. De cristiano nada más tienes el nombre. Colombia es un país católico. Es la religión mayoritaria en el país. Y muchos de los que estamos aquí seguramente en algún momento éramos católicos. Pero nos pasamos de la iglesia católica a la iglesia cristiana evangélica. ¿Cierto? ¿Por qué? Yo les tengo dos motivos. Primero, porque no estábamos satisfechos con el ritualismo y con la liturgia de la iglesia católica. Sentíamos que era vacía o que era insuficiente. En cambio, la iglesia cristiana evangélica es mucho más dinámica, es mucho más personal, ¿verdad? Es mucho más chévere a nivel general, es mucho más entretenida. Eso es un motivo. Y segundo, muchos católicos abandonaron la iglesia católica por el nominalismo de muchos católicos. No todos, pero muchos católicos dicen ser católicos, pero la fe, el catolicismo no impacta su vida. Por eso escuchamos muchas veces una frase: católico, vive tu fe. No se la sabía. Católico, vive tu fe. ¿Por qué? Porque hay mucho nominalismo dentro de la iglesia católica. Dicen que son católicos, pero no siguen las enseñanzas de la iglesia católica. Entonces, pasamos de la iglesia católica a la iglesia cristiana y decimos, es que yo no tengo, cuando estamos en la iglesia cristiana decimos, es que yo no tengo una religión, yo tengo una relación. ¿Qué significa esto? Hombre, que yo me tomo en serio las enseñanzas de la iglesia y de lo que dice la palabra. ¿Eso qué significa? Que hay un cambio en mi comportamiento, que yo sé que Dios es personal, que conoce mi nombre y que tiene una expectativa de cómo yo vivo mi vida. Amén. Entonces, muchas personas abandonaron la iglesia católica por el nominalismo. Eran católicos, pero en realidad no seguían las enseñanzas de la iglesia católica. Y sabes que podemos llegar aquí a la iglesia cristiana evangélica y pensar y que nos pase lo mismo. Podemos basarnos, nuestra creencia puede basarse, o nuestro deseo de estar en la iglesia cristiana puede ser nada más por los beneficios que ofrece el cristianismo. El cristianismo ofrece perdón, Jesús ofrece perdón,
Jesús ofrece sanidad, protección, ofrece vida eterna, ofrece amor, aceptación. Son parte de los beneficios del cristianismo. Pero podemos querer ignorar el llamado de Dios a vivir una vida de obediencia a su palabra. El cristianismo tiene unos beneficios, pero tiene unos compromisos. Es como pensar que el matrimonio nada más se trata de las relaciones sexuales. Qué pena. Eso es uno de los elementos, ¿verdad?, que podemos disfrutar dentro del matrimonio. Pero el matrimonio tiene otros componentes que son muy importantes y que se requieren compromiso. Amén. Podríamos querer o pretender diseñar un Dios a nuestra medida. Dios es lo que yo creo que debería ser. Yo opino que Dios debe ser de esta manera. Entonces construimos un Dios basado en nuestros deseos, debilidades e inseguridades. Un Dios a mi acomodo. Hace algún tiempo conocí a una mujer, yo le dije, no, yo soy cristiano. Y me dijo, no, yo soy espiritual. Entonces, pero no sigo ninguna religión particular. Entonces yo todos los días me encierro en mi cuarto, tomo un cuarzo y comienzo a frotarlo. Y ahí comienzo a elevar una oración al universo y a Jesús. Un Dios a mi medida. Dios no está hecho a nuestra medida. Nosotros tenemos que sujetarnos a Dios. Estamos llamados a ser más como el Señor. En algunas iglesias hoy se le dice a la gente, ven tal cual eres. No sé si han escuchado eso. Ven tal cual eres. Y ciertamente cualquier persona puede llegar a la iglesia. Cualquier persona que quiera escuchar del evangelio puede llegar a la iglesia, no importa su condición. Si está interesado en escuchar el evangelio puede llegar al evangelio, a la iglesia. Pero decir ven tal cual eres es insuficiente. Tenemos que decirle a la gente ven tal cual eres y vive conforme a la palabra de Dios. Ven tal cual eres y vive conforme a la voluntad de Dios, no conforme a tu voluntad. Lo que está sucediendo entonces es que hay muchos cristianos con este tema de ven tal cual eres que disfrutan la parte chévere del evangelio, reciben perdón, vida eterna, sanidad, protección, pero viven su vida de cualquier manera. Entonces lo que está sucediendo es que están llevando a muchos cristianos nuevamente al nominalismo del que salieron cuando estaban en la iglesia católica. Tiene unos beneficios, pero no tiene compromisos. ¿Sabes qué? Quiero hablar de esto porque el cristianismo nominal nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Todos estamos expuestos. Tenemos que cuidar nosotros de no ser cristianos nominales. Tenemos que cuidar a nuestra familia, a nuestros hijos de no ser cristianos nominales. Tenemos que cuidar a nuestros hermanos en Cristo de no ser cristianos nominales. Y tenemos que cuidar a nuestras parejas, a nuestro esposo, a nuestra esposa, de que no sean cristianos nominales. Así que mira, hay que estar atentos. Voy a dar unas características de los cristianos nominales. Primero, dice que es cristiano. La persona dice que es cristiana, asiste a la iglesia, pero no le presta mucha atención a las prédicas ni a lo que se enseña aquí. Por aquí entra, por acá sale. Su aprendizaje de la palabra está limitado a las prédicas de la iglesia, a lo que escucha. Se conformó con el estudio en las escuelas, lo que estudió en las escuelas de formación en la iglesia. O sea, ya tuvo su diploma de discípulo de Cristo y más nunca tocó la Biblia. No se preocupa por estar conociendo la palabra constantemente. No toca la Biblia durante la semana. Es más, ni siquiera tiene Biblia. No ora, no tiene iniciativa propia para crecer espiritualmente y le huye al estudio de la palabra o simplemente no está interesado. ¿Y eso para qué? Ya yo me sé todo eso. Salta de ideas cristianas a ideas anticristianas sin darse cuenta. Una persona que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso yo apoyo que las mujeres tengan la capacidad de abortar. Una idea cristiana asociada con una idea que no es cristiana. La Biblia dice, no matarás.
Algunos se están enterando de eso. No matarás. No podemos ser cristianos y apoyar el aborto. Entonces, un cristiano nominal no es consciente de esas cosas. No es consciente de las ideas que la palabra dice que no son buenas o no son parte del diseño para nosotros. Se presta para conversaciones de doble sentido, murmuraciones, chismes. Habla de Dios como algo que aprendió en el pasado o algo de un evento en el pasado. Su comunión con Dios es un evento particular del pasado. No, yo una vez fui a un campamento y allá me pasó eso y bueno, con eso viven. No lo tienen algo como del día a día. Viven con valores del mundo, venganza, materialismo, trampa, falta de perdón. Por ahí hay un meme que anda rondando que dice: Señor, sé que tuya es la venganza, por eso úsame a mí como un instrumento. Cultura del desquite, de la venganza. Cree que necesita intermediarios para acercarse a Dios. Pastor, óreme por favor. Pastor, óreme. Una persona me dice, pastor, óreme, yo oro por ella. Pero lo primero que le digo es, la oración más importante que tú puedes tener es la tuya. No es que usted tiene vara alta. Allá. No. El Señor te está esperando a ti. No hay un cambio en su carácter, su mentalidad y comportamiento. Miren, si el cristianismo no impacta nuestro comportamiento, entonces, ¿qué es lo que es? Buscan de Dios, esto es importante, solo cuando están asustados o necesitados. Ese negocio que no les sale y que si no les sale es un gran problema. Ahí sí, no soy yo pacto. Ahí sí vienen todos los domingos a la iglesia y vamos, y ahí sí invita a toda la familia. Y el hijo que nunca quiere venir, ese tiene que venir. Reacciona a situaciones, o sea, se acerca al Señor en situaciones de dificultad o cuando o necesidad. O tiene una enfermedad. Y ahí sí se consagra ese mes, esos 2 meses que está, de pronto tiene algo malo, entonces ahí se consagra. Le gusta la rumba, necesita de la rumba. Y muy importante, en la iglesia quiere sentirse pechichado, pero nunca confrontado. Venimos aquí a la iglesia en gran medida a ser confrontados con la palabra. Así que si nos dicen cosas que no nos gustan, a eso venimos, entre otras cosas. Amén. Miren, cuando una persona es cristiana nominal, el evangelio comienza a desteñirse, a perder sentido. Entonces la persona comienza a decir, ven acá, pero si esto no produce un cambio en mí, no hay una lucha, no hay una meta a la que yo tengo que alcanzar, entonces ¿de qué me sirve esto? Si la persona no tiene problemas económicos ni de enfermedades, dice, ¿esto para qué? Si estoy bien, si económicamente me va bien, ¿para qué necesito esto? Entonces eso produce que la persona decida abandonar el evangelio. De ahí pasa de ser cristiano a cristiano nominal a dejar de ser cristiano. Veamos lo que dice la palabra. Mateo 7, 21 al 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Miren, las palabras son símbolos y tienen implicaciones. Aquí dice, sino el que ¿qué? Hace. No dice escucha. Dice ¿qué? Hace la voluntad de mi Padre. Ahí estamos hablando de un comportamiento, de nuestras acciones, de nuestros pensamientos. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre echamos fuera demonios? ¿En tu nombre hicimos muchos milagros? Señor, yo predicaba, yo estaba en protocolo.
Señor, yo era líder de grupo. Yo era padre espiritual. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esto es duro, duro. Pero ¿qué dice el Señor? No, el que hace la voluntad de mi Padre. Mira, si te vas a llevar una sola idea de este mensaje, que sea la siguiente: debemos ser oidores y hacedores de la palabra. ¿Amén? Las enseñanzas de Jesús, veamos los beneficios del Evangelio. Las enseñanzas de Jesús nos llevan a vivir en sanidad en todas las áreas de nuestra vida. Incluso si estás en conflicto, si tienes un problema con tu hijo, ¿sabes qué? Tu hijo se está portando mal. Incluso en medio de ese conflicto, el Señor te lleva a tener paz, a mantenerte haciendo lo correcto. Si estás en medio de una situación injusta, el Señor te lleva a tener paz. Mira, el Evangelio nos lleva a madurar, a ver las cosas de una perspectiva reposada. El Evangelio te lleva a ser una persona aplomada. El Evangelio te lleva a sanar tu mente, a sanar tus emociones, a sanar tu comportamiento. ¿Cuántos de los que están aquí antes de llegar al cristianismo, antes de llegar a la iglesia, eran unos loquitos? Loquitos, yo era tremendo, dicen algunos. Yo me portaba mal. Había gente tramposa, ¿cierto? El Evangelio sana nuestro comportamiento. ¿O cuántas veces conocemos una persona que era terrible y ahora que está en la iglesia tú dices, no lo puedo creer? Esa persona, de verdad, el Evangelio sana nuestra vida. Si somos obedientes a la palabra de Dios. En Jesús encontramos perdón, sanidad, dirección. Que no es nada más perdón y sanidad. Mira, ¿qué te da perdón y sanidad? La dirección es que ahora no vives conforme a las reglas de juego tuyas, sino las del Evangelio. Encontramos salvación, perdón de nuestros pecados, sanidad de nuestros errores y un nuevo camino para no volver a caer en los mismos errores. No podemos olvidar de dónde nos sacó Jesús. Y que en esta vida nueva no solamente consiste en ser perdonados de nuestro pasado y múltiples bendiciones, sino darnos una nueva ruta, que aunque es difícil, nos da vida. Si olvidas de dónde te sacó el Señor, muy posiblemente vas a regresar a ese lugar. No te olvides de cómo afectaba negativamente el alcohol, cómo afectaba tu vida, la deshonestidad, el libertinaje. Dios te salvó de eso. Las enseñanzas de Jesús dignifican la vida del ser humano. Dignifican nuestra vida. Santiago 1:22 dice, pero sed, ¿qué dice? Hacedores de la palabra y no tan solamente, oidores, engañándoos a vosotros mismos. Nueva Versión Internacional dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. ¿Qué dice? Llévenla a la práctica. Otra versión dice, Nueva Traducción Viviente, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ¿qué? Ponerla en práctica, de lo contrario solamente se engañan a sí mismos. Un cristiano nominal se engaña a sí mismo. Se engaña a sí mismo. Quiero darle 2 consejos para los que no son cristianos nominales, para que mantengan esta visión y estén enfocados. Para los que de pronto están en camino a ser un cristiano nominal, rectifiquen su camino. Y para aquellos que son cristianos nominales, puedan simplemente ser cristianos. Primer consejo, estudia la palabra. Estudia la palabra. Es que mira, cuando nosotros nos convertimos en cristianos, una decisión que estamos tomando es el que queremos conocer la voluntad de Dios. Y para conocer la voluntad de Dios tenemos que conocer la palabra.
Que nadie te eche cuento. Que nadie te eche cuento. Conoce la palabra tú para que nadie te eche cuento. Es un principio que el Señor ha encomendado a ti. No es algo que el pastor nos ayuda. La iglesia nos ayuda. Pero nosotros tenemos un llamado a estudiar la palabra. Mira, no es muy diferente al trabajo. Nosotros sabemos cuando un empleado nos viene con un cuento extraño. Tú dices, ya este cuento me lo sé. ¿Cierto? O cuando nuestros hijos nos salen con una excusa y tú dices, uno conoce, ¿cierto? Hay un dicho que hay por ahí que dice, yo conozco al flojo aunque venga sudado. Tenemos que conocer la palabra para identificar el flojo. Si no, cualquiera te echa cuento. Tú sabes cuando la gente te quiere engañar. Miren, todo tenemos que examinarlo. Incluso muchos escuchan muchas prédicas por internet. Miren el emoji que tenemos que tener. Miren la postura que tenemos que tener. Cuando estamos escuchando una prédica. Cuando estamos escuchando a alguien hablar, hay que hacer así, mira. Yo les voy a pedir que todos hagan los ojos así. De sospecha. Vamos a ver. Oye, no de una manera negativa, ¿verdad? Sino, vamos a ver si esto es cierto. Mira, la verdad nos hace libres. La verdad nos hace libres. La palabra nos hace libres. Miren qué lindo esto. La palabra de Dios destruye y edifica, arranca y siembra, hiere y sana. Hiere y sana. Como un remedio que no nos gusta. Por ahí hay una inyección. Un día estaba en una clínica y tenía una gripa terrible, me sentía malestar general. Y la enfermera me preguntó, ¿quieres una inyección fuerte o medicamentos durante 3 días? Yo soy bastante práctico. Y dije, no, hombre, dame la inyección fuerte. No sé cómo se llama la inyección, pero eso es como una malteada a la que te van a inyectar, ¿ok? En la cola. Tanto que la inyección tiene que ser así. La jeringa se tapa. ¿Sabes qué? A veces la palabra hiere, pero sana. Hiere, pero sana. Destruye, pero edifica. Convierte esto en una tarea fundamental de tu vida, conocer la palabra de Dios. No como un horóscopo que te adivina tu futuro. Génesis. No como una obligación, sino como un fundamento. Esto tengo que hacerlo. Miren, la palabra de Dios, tenemos que tener un acercamiento sencillo a la palabra de Dios. Hay que identificar principios correctos para repetirlos y principios incorrectos para no repetirlos. Están las enseñanzas de Jesús y están un grupo de personajes a los que tenemos que repetir sus aciertos y no repetir sus desaciertos. ¿Cómo fue la vida de David? ¿Cómo fue la vida de Salomón? ¿En qué se equivocó el profeta Samuel? ¿En qué se equivocó José? ¿En qué se equivocó Moisés? ¿Qué hizo bien Moisés? Repetir lo bueno, no repetir lo malo. Sencillez. Hay que leer para aprender. Debemos acercarnos con sencillez a la palabra y a la oración. Mira, nuestra vida devocional no tiene que ser rimbombante, pero sí tiene que ser constante. A veces queremos que nuestra vida devocional, en el tiempo de oración, ver milagros y prodigios. Milagros y prodigios. Cosas sobrenaturales. Mira, lo sobrenatural sucede en tu corazón cuando eres obediente a la palabra de Dios. Cuando eres sensible a quién es Dios y al deseo de Él para ti. Un formato sencillo de devocional, pedirle a Dios que nos ayude a hacer su voluntad cada mañana. Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Segundo, Señor, te doy gracias por todo lo que me has dado. Gracias por mi familia, gracias por mi trabajo, gracias por mis amigos, gracias por mi iglesia, gracias por este país. Tercero, orar por nuestra familia.
Hay que orar por nuestro esposo, por nuestra esposa. Hay que orar por nuestros hijos. Hay que orar por nuestros jefes. Hay que orar por nuestro presidente. Y si no te gusta el presidente, tienes que orar más. Bendícelo, bendícelo, bendícelo. Si a él le va mal, a todos nos va mal. Que el Señor le dé sabiduría, que lo ayude a orar correctamente. Ora por tus enemigos. Señor, bendícelos, prospéralos, ayúdalos a orar bien, correctamente, conforme a tu voluntad. Y después de eso podemos leer una porción de la palabra. Tenemos que estar expuestos a la palabra. Tenemos que hacer del estudio de la palabra una conversación constante, no un evento. Algo constante de nuestra vida. Tenemos que ser curiosos, inquietos por conocer la verdad. Esa que nos da vida. No podemos ser pasivos. No puedes esperar que otro tenga la iniciativa para que tú estudies la palabra. Tú mismo, no le dejes esa tarea a otro. Cuidado con lo que consumes. Podemos estar llenando nuestro corazón de ideas del mundo en películas, series, libros, noticieros. Mira, no sé si ustedes saben, pero para el mundo el cristianismo está obsoleto. Está mandado a recoger. Para el mundo, para Hollywood, todo lo que hacen las películas de Netflix, el cristianismo está mandado a recoger. Y si nosotros empezamos a aceptar esas ideas de ellos, entonces vamos a perder nuestro norte. Si consumimos ideas del mundo, entonces pensaremos como el mundo. Tenemos que poner a prueba todo lo que le dicen en las noticias. Los noticieros quieren que pienses de cierta manera. Tristemente, muchos noticieros no se están dedicando a informar, se están dedicando a opinar. A nosotros no nos interesa la opinión de ellas, nos interesa los datos para nosotros hacernos una opinión y un criterio. Cuando escuches a una persona hablar, pregúntate, ¿esa persona tiene temor de Dios? ¿Lo que dice coincide con la palabra? Miren, la mayor parte de los medios son anticristianos. A lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Tenemos que leer la palabra para tener discernimiento. Discernimiento. Hace poco en el colegio un papá me dijo, no, mi hija es enamoradiza. Siempre está enamorada de un niñito. Y está en el colegio pensando y mirando al niñito. Está en la casa pensando y en el niñito. Yo le dije, oye, ¿qué hace tu hija en la tarde? No, ella ve novelas toda la tarde. Ay, ¿qué querías? Todo el día pensando en eso. Eso es como si nos ponemos a escuchar radio y dice, tiempo de luna. Si escuchamos radio de esta romántica, no digo que es 100% malo, pero tenemos que tener cuidado, porque podemos vivir ahí en una ilusión constante o nos podemos deprimir. Podemos caer en depresión, porque eso es lo que estamos constantemente llenando en nuestra mente. Por eso tenemos que estudiar la palabra. Primera carta a los Tesalonicenses 5 del 21 al 23 dice, examinar lo que todo, y que dice después, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal. No, es que este mal yo me lo voy a permitir. ¿Qué dice ahí? No dice, absteneos parcialmente del mal. Toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible, vaya, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Miren, una palabra clave es discernimiento. Discernimiento, necesitamos discernimiento. Esta persona me está hablando, estoy viendo esta película. ¿Qué quiere esa película que yo crea?
¿Qué valores me está tratando de enseñar esta película? ¿Están a favor o son en contra del Evangelio? Discernimiento es apoyarnos en el consejo del Señor para tomar decisiones. Es una consulta a Dios. ¿Tú qué piensas de esto? ¿Qué dice la palabra acerca de esto? Si no conocemos las instrucciones de Dios, podemos vivir conforme a las tendencias del mundo, a nuestra propia prudencia. Entonces, ¿cuál fue el primer consejo? Ya se lo olvidó. Estudia la palabra. Segundo consejo, pon la palabra de Dios en práctica. Primera de Juan 2:4 dice, el que dice yo le conozco y no guarda mis mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Opera tu vida con principios de la palabra. Hoy muchas personas dicen Dios me ama como soy. Dios me ama como soy. O sea, diciendo, a pesar de todas las cosas malas que yo tengo, Dios me ama. ¿Y dónde dice eso la palabra? ¿Dónde dice eso? Dios me ama tal como soy. Tal como soy. No, Dios nos ama. Pero una persona que ama, corrige. Una persona que ama, ve que alguien va hacia el abismo y le dice, ¡hey! Cuidado, no hagas eso. El padre ama a su hijo, el padre que ama a su hijo lo corrige. Dios nos ama, entonces nos llama a vivir en rectitud. En eso consiste la libertad, saber cómo se debe vivir la vida. Miren esta frase de Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte dice, nunca interrumpas a tu enemigo mientras está cometiendo un error. Napoleón Bonaparte tuvo cosas muy buenas y cosas muy malas. Esto es una de las cosas muy malas de él, ¿verdad? Porque era un guerrero. ¿Ustedes creen que esto es amor? Esto es lo que muchos quieren o creen que Dios hace con nosotros. Te ve cometiendo errores y no te dice nada. No, Dios es un padre. Dios no es un compinche. Esa palabra me recuerda mucho a mi mamá. Cuando yo estaba chiquito, dice que son compinches. ¿Qué son unos compinches? Una persona que se junta con otra para hacer algo malo. Son cómplices en lo malo. Una persona que te ve cometiendo un error y no te dice nada, no te ama. Mira, Dios nos ama. Lo que hace la diferencia es nuestro amor por Él. El amor de Dios está ahí. Eso no está en discusión. Lo que hace diferente tu vida es tu reacción a ese amor. ¿Amas a Dios o no amas a Dios? ¿Respondes a ese amor o no? En fiestas familiares, porque ojo, no somos de este mundo. Nosotros vivimos conforme a los principios del reino, pero estamos aquí. Entonces, en fiestas familiares, en grados, en matrimonios, en fiestas de la empresa, tenemos que manejarnos con cuidado. ¿Eso qué significa? Que tenemos una cara larga todo el tiempo y decimos, no, yo no hago eso porque yo soy cristiano. Y dañamos el ambiente ahí, porque nos consideramos superiores a ellos. No. Hey, mantente con alegría. Mantente disfrutando con límites. Disfrutando con límites, no con malas actitudes. Seas cristiano no significa que vas a tener malas actitudes ante los malos comportamientos de otro. Evita las malas conversaciones. A veces llega el presidente de la empresa, una persona, y te ofrece un whisky. Si usted no quiere decir no. Oye, acéptaselo y ponlo a un lado. Pero ponlo a un ladito. Acéptalo y ponlo a un ladito para que cuando te tomen la foto no salgas con todo un whisky en la mano. Cuídate, pon límites. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Mira, hay gente con la que tú hablas y es como que sacan lo peor de ti. Entonces comienzas a decir malas palabras, entonces comienza el chiste de doble sentido, comienzan las malas conversaciones. Ponte límites. Hay gente que hace ver lo malo atractivo y menos peligroso. Juan Bunyan, en su libro El progreso del peregrino, dice: el reino de Dios no consiste en palabras, sino en virtud.
He escuchado gente que dice: Samuel, estoy frío espiritualmente, no tengo sed de Dios. ¿Sed de Dios? Sed de Dios es querer cumplir con la voluntad de Dios, es ser obediente a Dios. No es un tema emotivo. Sed de Dios es vivir conforme a la palabra. Cuando una persona me dice: no tengo sed de Dios, yo le digo: oye, ¿estás viviendo conforme a la palabra de Dios? Sí. Entonces, ¿cuál es la ansiedad? No tengas ansiedad. Si eres obediente a Dios, tienes que vivir confiado. ¿O qué queremos? Queremos una experiencia sensorial. ¿Queremos qué? ¿Un efecto narcótico? ¿Una traba en medio del devocional? ¿En medio del culto? No, para eso existen las drogas y no son recomendables. No. Adorar a Dios es hermoso, trae descanso, pero es algo que hacemos conscientes con nuestra mente y con nuestro corazón. Mira, una evidencia de una fe genuina es recibir descanso en medio de las dificultades. A veces estamos en medio del ojo del huracán y en ese momento nuestra reacción debe ser: Señor, yo sé que tú estás en control de todo. Yo sé, incluso si eso malo que sucede, que espero, que pienso que puede suceder, sucede, tú estás en control del futuro, Dios. Ponte en pie, ahí donde estás. Ahí donde estás, ponte de pie y comienza a analizar. Haz una evaluación de tu vida. Di: Señor, ¿qué debo cambiar? ¿Qué no he alineado de mi vida conforme a tu palabra? Busca cambiarlo. El Señor te dará fuerzas, pero decídelo. No busques confirmaciones para cambiar algo que sabes que evidentemente está mal. Hay gente que le pide confirmación a Dios para dejar de portarse mal. No tiene sentido. Hay cosas que sabes que están mal. Déjalas. Da pasos de obediencia. Si reconoces que tienes una debilidad, empieza por ahí. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y dile: Dios, dame discernimiento. Pídele discernimiento a Dios. Dile: Señor, ayúdame a poner tu palabra por obra. Dame discernimiento, Señor. Ayúdame a poner tu palabra por obra. Ayuda también, ora por aquellas personas que tú conoces, que su corazón se ha endurecido, que no son sensibles al Espíritu Santo, que no son sensibles a la palabra de Dios. Vamos, ora ahí estos minutos. Ora en tu intimidad. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, yo te doy gracias por esta iglesia que cada día está comprometida, Dios, por seguirte a ti genuinamente, Dios. Ayúdanos, Dios, a mantenernos en la verdad. Ayúdanos, Señor, a mantenernos obedientes a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a interceder por aquellos, Señor, con amor y con humildad, Señor. Ayúdanos a interceder por aquellos que están alejados de ti, Señor. Y para los que están incluso aquí dentro de la iglesia, pero su corazón está lejos, Dios. Te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres fiel y justo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya.